Lanzarote es la isla más pequeña del archipiélago en altura, es la isla más pequeña del archipiélago. ¿Esto qué es lo que va a implicar? Que exista una homogeneidad climática, es decir, no existen los microclimas que podíamos encontrar o esos pisos climáticos que podemos encontrar en islas con mayor desarrollo altitudinal, como puede ser, desde el punto de vista esquemático, esta isla que podría ser la isla de Tenerife, ¿no? Eso es muy importante a tener en cuenta porque va a ir en detrimento pues del desarrollo de determinados hábitats, ¿no? Que puedan permitir que muchas especies se establezcan en ella. Por ello, una de las características de por qué la isla de Lanzarote, pues bueno, tiene una biodiversidad menor, aparte de otra serie de características, pues está el hecho ese de la poca variabilidad o poca diferencias climáticas que hay a lo largo de su orografía, ¿no? Esto ha hecho que, por ejemplo, la isla de Tenerife tenga 130 endemismos y unos 1.400 táxones aproximadamente, y Lanzarote pues tiene en torno a unos 700 táxones, de los cuales 22 son endémicos, ¿no? Esa homogeneidad climática nos va a permitir pues, encontrarnos una formación vegetal, que es el tabaibal dulce, prácticamente desde la costa. Aquí pueden ver un tabaibal dulce en el sur de la isla, en la zona del tabaibal del Mojón, cerca de, bueno, en las postrimerías meridionales del Parque Nacional de Limafaya, pero que nos podemos encontrar un tabaibal dulce también en las zonas más altas de la isla de Lanzarote. Para que tengan un poco, para que vayan haciendo comparaciones, la zona en la que, desde el punto de vista climático, podrían crecer los cardonales, en la isla de Lanzarote no hay cardonales, lo que hay están sustituidos por unos tabaibales dulces. Son desde el punto de vista florístico más ricos que aquellos que vimos en las zonas bajas, pero la especie quizás dominante o que caracteriza es la tabaiba dulce. Sin embargo, hoy en día el tabaibal dulce apenas representa un 8% de la vegetación, es decir, esta vegetación potencial ha sido alterada a lo largo de la historia, bien por la actividad antrópica, como por diferentes episodios climáticos que se han sucedido a lo largo de la historia, donde ha habido periodos más áridos que el que tenemos en estos momentos, y ha hecho que muchos matorrales mucha parte del paisaje esté dominado por matorrales de sustitución, ¿no? En este caso, un ejemplo, pues los matorrales de Chenopodiaceae, ¿no? Que principalmente caracterizados por el género Caroxylon, antiguamente incluido en Salsola. Y ya en las zonas altas, donde también se ha visto alterado estos matorrales de tabaiba dulce, pues donde la salsola no es todavía, existen otra serie de especies que tienen una mayor capacidad, pueden competir con estas salsolas, y es donde aparece pues el togio, la lavándula, etcétera. Son unos matorrales de situaciones, pues como les digo, más altas, y que también dominan gran parte de ese paisaje. En estas zonas altas es donde también se encontraban y se encuentran hoy pues restos de esos bosquetes, en muchos casos bosquetes de acebuches, sabinas. Como ven aquí, como aquí les voy a señalar, esto es un acebuche que se encuentra aquí en las laderas del barranco del valle de Temisa, y es lo que hoy en día tenemos como representación un poco de tipo de bosquete, unos bosquetes abiertos, y desde el punto de vista también histórico, parecen que las cumbres estuvieron colonizadas por pequeñas formaciones también de Monteverde, probablemente monteverdes muy secos, caracterizados principalmente por fallas y brezos, que al menos es la poca información que nos ha llegado hasta la actualidad, de que estas especies pudieron estar también creciendo probablemente en rincones, en microclimas, ¿no? En rincones muy particulares, muy orientados a norte, y donde la incidencia del mar de nubes probablemente era bastante constante y que permitía ese desarrollo, pero como le digo, siempre de manera muy puntual de estos bosquetes
de Monteverde, ¿no? Las Islas Canarias, como tienen una diferencia, tienen diferentes edades, y más o menos esas edades van disminuyendo desde el oriente hacia el occidente, pues se ha propuesto que la colonización de este territorio, una vez que empiezan a emerger, que se empiezan a desarrollar las condiciones ideales para que las especies, que en este caso las plantas vasculares, empiecen a desarrollarse después de una meteorización del territorio, etcétera, pues se estiman, o siempre se ha estimado, que probablemente las islas que iban a ser primer colonizadas son las islas más antiguas, como en este caso sería Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, y de estas islas, a modo de stepping stone, iban colonizando las otras islas. Esto es cierto, en algunos, o se cumple, ¿no?, esta regla, ¿no?, en algunas especies, como el caso de Phoenix canariensis, o en el caso de este pequeño endemismo canario, que es Rumex bucephalóforos, su especie canariensis, en las que sí se observa que las orientales tienen mayor diversidad genética, lo que implica que probablemente hayan sido las primeras islas en ser colonizadas, han sufrido los primeros procesos de aislamiento y de diferenciación de esos ancestros, y que han ido o han tenido mayor tiempo para ir acumulando esa mayor diversidad, ¿no? Aquí, en este caso, pues se cumplen que esta teoría, ¿no?, o esta primera hipótesis de la colonización de las islas. ¿Eso qué nos decía? Pues bueno, siempre nos hablaba de que los endemismos canarios orientales, pues se asumía que al ser las islas más antiguas, pues eran los linajes más antiguos, ¿no? Bueno, esto es esto es entendiendo que la colonización era efectiva a partir desde el continente, pero bueno, hoy sabemos que la colonización no siempre ha partido del continente, sino que a veces ha venido de otros archipiélagos que están más al norte. Ya veremos los ejemplos del Icrisum, en el caso de la isla de Lanzarote, del Icrisum gossipinum y Sedum lanzarotense, que parece que el origen de la introducción de un ancestro común a estos endemismos de la isla de Lanzarote, pues vienen del archipiélago de Madeira, ¿no? Y no digamos otros que tienen pues otros orígenes, por ejemplo, pues en este caso, pues a veces americanos, etcétera. Bueno. Sin embargo, cuando uno hace análisis ya desde el punto de vista genético, que nos permiten un poco ver la diversidad genética de todos estos elementos endémicos, nos hemos dado cuenta de que no todos los endemismos canarios orientales tienen una mayor diversidad genética. Y de hecho, en muchos casos, estos endemismos canarios orientales son derivados, es decir, derivan de una recolonización, o quizás simplemente de una colonización a partir de otras islas, de las islas occidentales, ¿no? Eso pone de manifiesto en algunos casos, o bueno, en la teoría se han propuesto, y es que especialmente durante el Pleistoceno, que ha habido un proceso de cambios climáticos pues bastante continuos entre glaciaciones, periodos interglaciales, las islas orientales han sufrido unos procesos de extinción importantes, y que ha hecho que la desaparición de determinados linajes en las islas orientales ha permitido o ha abierto una puerta a que especies que se encontraban en islas occidentales, que habían pues sobrevivido a estos procesos climáticos adversos, pues pudieran recolonizar las islas. Esa es la interpretación que tenemos hoy en día de una serie de endemismos, que son los que iré mostrando bueno, pues poco a poco, a medida que vamos desarrollando o explicando esta serie de endemismos de la isla de Lanzarote, ¿no? Empiezo por esta pequeña planta anual, Echium pitardi. En Lanzarote se le conoce como lengua de vaca. Aquí podría ser pues lo más parecido a una viborina, o es una especie anual, es decir, tiene como sinónimo Echium también lancerotense, y
esta especie, cuando se hicieron algunos de los estudios genéticos donde se incluyó esta especie, quedaba claro, fíjense ustedes aquí, que Equium pitardi, pues bueno, tenía como especie hermana Equium bonetis, y la otra especie anual del archipiélago, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la posición en estos árboles, ¿no? No siempre depende muchas veces de las técnicas que se usan, ¿no? Este es un trabajo a partir de García Maroto y colaboradores en el año 2009, y es un árbol que se desarrolla a través de un análisis de la secuencia de un premotor de la D6 de Saturasa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, más recientemente, Graham y colaboradores en el año 2018, utilizando secuenciación masiva, propone un árbol, bueno, que en parte tiene algunas semejanzas, sobre todo, pues aquí vuelve a aparecer el Equium pitardi como especie hermana con Equium boneti. Sin embargo, en este caso sí que establece que la especie Equium boneti y Equium pitardi tienen un ancestro que es basal en el grupo, es decir, que probablemente lo que sí está claro es que el género Equium en Canarias, al menos las especies que tenemos actualmente en Canarias, nativas, tienen, en este caso endémicas, tienen un origen común, es decir, es lo que se denomina es un clado monofilético, es decir, parece ser que de la introducción de un ancestro común, de ahí se deriva pues todas las especies actuales, ¿no? Otro de los endemismos de la isla de Lanzarote es este cardo arbustivo, que es Atractilis arbuscula, la subespecie arbúscula, porque ustedes saben que en Gran Canaria existe una subespecie, la subespecie Schizogynophylla. Pues Atractilis arbuscula no sabemos mucho de él. Esto es una especie endémica de la zona norte de la isla de Lanzarote, de zonas pues, de donde están o atienen la influencia de la marecía, ¿no? Están normalmente en poblaciones muy abundantes en las zonas bajas a los pies de los Ricos de Famara, aunque también pues, puede subir por esas laderas siempre eso, pues, bajo la influencia del aire fresco del norte, ¿no? No tenemos actualmente una filogenia, o por lo menos yo no he sido capaz de encontrarla, una filogenia que nos permita pues, tener un poco una idea, ¿no? del origen de este endemismo de la isla de Lanzarote, ¿no? Bueno, pues en las zonas donde crece Atractilis arbuscula también podemos encontrar este otro endemismo, Pulicaria canariensis, subespecie lanata. Pulicaria canariensis fue una especie que fue descrita por Bolle para la isla de Fuerteventura, y en los años 70, no recuerdo exactamente, no, en el año 48, este hombre, el botánico Fonquer, junto con Esventenio, comparando el material de la isla de Fuerteventura con el material de la isla del norte de Lanzarote, se dan cuenta en que las plantas del norte de Lanzarote pues, eran un poco más tomentosas, con un tomento mucho más denso, ¿no? Que le daba un característico aspecto blanquecino a la planta, no solo a nivel de hojas, sino también a nivel de brácteas. Y proponen una variedad, que era la variedad lanata. Esta variedad, a posteriori, pues Kunkel y Brandwell Hay un problema, es que no se oye, no sé. Alfredo, creo que tienes el micrófono apagado. Activa el micrófono. Ahora. Ahora. ¿Llevo mucho tiempo sin oírme o fue ahora momentáneo? Poquito. Perdonen. Bueno, pues Pulicaria canariensis tiene como especie hermana
Pulicaria mauritánica, una pulicaria que se encuentra, bueno, ahí en la costa próxima de Marruecos, pero bueno, que también llega a las zonas de Argelia, ¿no? Desde un punto de vista morfológico tiene cierto parecido, aunque, bueno, hay unas diferencias claras a nivel sobre todo a nivel de morfología de la hoja y quizás también de aspecto de la planta, ¿no? Pero tiene esas cabezuelas grandes, es decir, bueno, cuando uno está desde el punto de vista morfológico, consideras que es la especie más próxima. Y esto, pues, se ha corroborado también desde el punto de vista genético, ¿no? En este caso, no hay, bueno, como no tenemos muchas pulicarias en Canarias, pues no podemos saber muy bien pues su origen respecto, pues, a otras pulicarias, ¿no? En este trabajo ven ustedes aquí basal, es el salado, es una especie, es decir, aquí hay cierto parentesco entre el género Schizogine y al menos un grupo de pulicarias, como puede ser la pulicaria mauritánica, la pulicaria canariense y la pulicaria incisa. El otro endemismo que quería comentarles sobre la isla de Lanzarote es este tajose, o tavoide amarillo, Ononis ebecarpa, descrita en 1842 por Webb y Berthelot. Es un endemismo herbáceo, es una planta anual, y Oscar Burkhardt, en el año 29, la cita también para la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, es una especie que se consideró a partir de esta época como un endemismo canario oriental, un endemismo de estos que compartimos entre Lanzarote y Fuerteventura, que no son pocos, ¿no? Sin embargo, Reyes Betancourt y Scholz en el año 2008 comparan el material de ambas islas y confirman el hecho de que Ononis ebecarpa era un endemismo del macizo de Famara, exclusivo, ¿no? Describiendo una nueva especie, Ononis catalina, dedicada a la profesora Catalina de León Arencibia, y sobre la base del material de Fuerteventura y las de la zona sur de Lanzarote. Buscando respecto a las filogenias, encontramos un trabajo de Turini y colaboradores en el año 2010 que proponían, bueno, esa proximidad genética entre Ononis ebecarpa, Ononis giganta y Ononis polisperma. Resultó curioso que Ononis giganta y Ononis polisperma fueron dos de las especies con las que se comparó Ononis catalina, ¿no? Por la proximidad al menos morfológica. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando vemos el origen del material de Ononis ebecarpa que usaron Turini y colaboradores en el año 2010, era material de Fuerteventura. Por lo tanto, no es material de Ononis ebecarpa, sino es material de Ononis catalina realmente, ¿no? Esto sería, con lo cual concuerda perfectamente con la aproximación morfológica que se había hecho al respecto en el caso de esta especie Ononis catalina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que todavía no tenemos, pues, una filogenia en la que se haya incluido material del verdadero Ononis ebecarpa, con lo cual, pues bueno, estaremos pendientes a ver si en el futuro, pues, se estudia esta especie y se incluye en estos estudios de tipo filogenético, ¿no? Otro de los endemismos más curiosos de la isla de Lanzarote, raro, un endemismo con cierta fluctuación, especialmente porque gran parte de las poblaciones suele vivir en áreas con bastante movimiento de suelo, normalmente por desprendimientos naturales, por escorrentías, etc. Yo creo que es una especie que le gusta los suelos sueltos, ¿no? Y es el Plantago famarae, que Sventenio describió en el año 1960. Plantago famara nos recuerda mucho al Plantago arborescens, sobre todo por esas formas arbustivas. Lo que pasa es que, bueno, es una especie ligeramente más compacta, con hojas ligeramente más anchas. Es cierto que este tipo de morfologías normalmente se observan en zonas donde están bastante expuestas al ambiente, al fresco y al viento marino, ¿no?
porque las especies que crecen pues un poco más azocadas pues ya no tienen esas hojas tan anchas ni tan suculentas y ya empiezan a ser arbustitos pues un poquitito más grandes y menos compactos, ¿no? La única referencia que tenemos desde el punto de vista de la filogenia es este trabajo de Ronstedt y colaboradores en el año 2002, en las que en base a pues, los análisis del ITS nuclear, pues ven ahí cómo Plantago famara tiene como especie hermana a Plantago arborescens, ¿no? Era bastante de prever. Y si se fijan, todos forman un cladito, un grupito en los que se encuentran todas las plantas de este grupo, de tipo arbustivo. Está el endemismo canario Plantago webi, y luego dos especies, Plantago mauritánica y Plantago sempervirens, que también tienen una morfología bastante parecida. Bueno, a mí esta es una de las especies que más me gusta de la isla de Lanzarote, es el endemismo Helichrysum gossipinum, ya se la conoce como yesquera o algodonera, por esas hojas con ese indumento denso, con ese indumento que puede ser usado como yesca, ¿no? para hacer fuego, para prender, ¿no? El Helichrysum gossipinum, bueno, es decir que el género Helichrysum era un género, una distribución curiosa en las Islas Canarias, tiene 3 especies, 2 de ellas son endémicas de la isla de Lanzarote y otra es endémica de la isla de La Gomera, ¿no? El Helichrysum alucense. Aquí tienen esta otra especie, el Helichrysum monogynum, que es el segundo endemismo endémico el segundo endemismo de Lanzarote, ¿no? Y que uno de los nombres que se le ha dado es la yesquera roja, y es un poco por diferenciarla de la otra yesquera, ¿no? Que tiene flores de color, sobre todo brácteas de colores blancos o amarillosos, y sin embargo, en el caso del Helichrysum monogynum suelen ser rojizas, sobre todo en los capítulos jóvenes, ¿no? A medida que estos van envejeciendo, van madurando, pues ese color rojo pues, se va perdiendo, ¿no? Sin embargo, bueno, luego tienen portes completamente distintos. De hecho, si se fijan en la filogenia, aquí tienen un trabajo de Galván y colaboradores en el año 2009-2014, en la que el Helichrysum gossipinum es basal a un grupo de Helichrysum mediterráneo. Y basal al Helichrysum gossipinum tenemos los Helichrysum de Madeira, ¿no? Esto un poco quiere decir que probablemente la introducción de un ancestro viene del archipiélago Madeira, puede colonizar la isla de Lanzarote, y quizás un ancestro desde la isla de Lanzarote pudo volver a colonizar el continente, y de ahí pues desarrollarse o evolucionar pues una serie de especies, ¿no? Que hoy en día se distribuyen en el Mediterráneo hasta el sudoeste de Asia, ¿no? Es lo que, bueno, se suele comentar, es decir, que las islas no es un camino exclusivo de ida, sino que también puede ser un camino de vuelta a la hora de la evolución y de la colonización del continente a partir de estas islas. Esto es una teoría que se ha propuesto para varios linajes, no es único, no ocurre únicamente en el género Helichrysum. Lo que sí está claro, aquí ven el Helichrysum gossipinum, y esto indica dónde está el Helichrysum monogynum. No está aquí porque son 2 clados distintos, son 2 introducciones distintas. El Helichrysum gossipinum tiene cierta relación con los Helichrysum de Madeira, como estamos ahí. Sin embargo, el Helichrysum monogynum, como el Helichrysum alucense, tienen más relación con el Helichrysum nicolai, ¿no? Una especie de Cabo Verde, ¿no? Parece ser que, bueno, el Helichrysum nicolai es una especie derivada de las especies canarias, ¿eh? Si probablemente quizás o haya ocurrido, ¿no? Una de las hipótesis podría ser que un ancestro de este grupo de Helichrysum, que como les digo es una introducción independiente, es decir, el género Helichrysum en Canarias al menos no fue monofilético, es decir, no fue una única introducción, sino que fueron 2 introducciones independientes, ¿no? Son 2 grupos distintos. A pesar de ser 2 grupos distintos,
la especie hibridan. En este caso, el Crisum gossipinum y el Crisum monoginum tienen capacidad de hibridarse, ¿no? A pesar, como les digo, de que son clados completamente diferentes, ¿no? Luego tenemos también, bueno, yo las puse aquí porque de momento considero que Limonium puberulum, como la otra especie que veremos, Limonium burgei, las considero de momento como endemismo de la isla de Lanzarote, aunque están las dos también citadas para la isla de Fuerteventura, pero bueno, la isla de Fuerteventura no se ha vuelto a encontrar. Tenemos a veces nuestras ciertas dudas de que la especie estuviera en la isla de Fuerteventura. Y respecto al Limonium burgei, las poblaciones de la isla de Fuerteventura, pues bueno, también hay sospechas desde hace tiempo de que probablemente sea un taxon distinto. Obviamente, o consideramos que tienen que tener alguna relación filogenética o algún parentesco importante, pero de momento no se ha hecho nada al respecto, ¿no? Este caso es, Lanzarote tiene dos especies de Limonium de este grupo, ¿no? De este Limonium aquí tienen el Limonium puberulum y este es el Limonium burgei, que bueno, son bastante parecidos estos Limonium. Las diferencias principalmente son una cuestión de dimensiones. Limonium puberulum tiene las poblaciones más hacia el norte de la isla de Lanzarote y hacia el norte del macizo de Famara, y Limonium burgei tiene sus poblaciones hacia el sur del macizo de Famara, ¿no? Aquí tienen el último trabajo filogenético que es de Kuntrompa y colaboradores en el año 2018, y ven aquí la distribución o donde se encuentran no ubicados Limonium burgei y Limonium puberulum, así como especies hermanas, es decir, especies, bueno, desde el punto de vista morfológico estaba claro, pues bueno, desde el punto de vista genético también se ha corroborado, ¿no? Volvemos aquí a lo mismo, ¿no? En este caso, Limonium burgei y Limonium puberulum es un grupo, bueno, son dos especies, es un clado que también viene a ser derivado de otras especies. Quizás, bueno, aquí tenemos Limonium de Gran Canaria o Limonium de Tenerife, ¿no? Algún ancestro de ellos, pues, pudo colonizar a posteriori las islas orientales y de ahí evolucionar hacia estos dos endemismos de la isla de Lanzarote. Asteriscos intermedios es lo que se llama en Lanzarote togio, togia, jorjado, también en algunos casos se le dice también, aunque suele ser más un término que se usa más para Fuerteventura. Bueno, asteriscos intermedios es un endemismo que caracteriza normalmente los matorrales de sustitución de las zonas medias altas de la isla de Lanzarote. Es una especie bastante resistente, una especie bastante xenófila, y si ustedes se fijan y si ustedes recuerdan el endemismo de la isla de Fuerteventura, asterisco sericio, pues la verdad es que se parecen bastante, ¿no? Desde el punto de vista morfológico se han considerado como especies hermanas. Lo que no sabemos es si desde el punto de vista genético lo son, ¿no? Sin embargo, bueno, desde el punto de vista genético, el trabajo de Wersen y colaboradores en el año 2002, bueno, pues aquí se ve perfectamente que asteriscos intermedios tiene como especie hermana Asteriscus sericius de Fuerteventura, ¿no? El Asteriscus sericio está ligado sobre todo más a zonas más frescas, más húmedas que Asteriscus intermedios, es decir, Asteriscus intermedios es una especie pues con una adaptación más clara hacia ambientes más cálidos y más secos que Asteriscus sericio, ¿no? Tiene la morfología de la especie, pues nos da ese aspecto, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo mismo, es decir, teniendo en cuenta que Lanzarote y Fuerteventura son las islas más antiguas, podríamos pensar que serían unos táxones pues como ancestrales, ¿no? Como con carácter pues más antiguo. Sin embargo, de este árbol, pues vemos que realmente tiene una posición como derivada, es decir, hay especies como el Asteriscus de Gran Canaria, que es basal, ¿no? Al grupo donde se encuentran bien las dos especies de Lanzarote y Fuerteventura, así como las especies de las islas de Cabo Verde. Por lo tanto,
volvemos a lo mismo, es decir, en este caso parece ser que asteriscos sericios y asteriscos intermedios no son de estos endemismos que se suponían que podían ser basales en el grupo de los asteriscos canarios, al menos, ¿no? Ahora entramos también al género Aeonium. El género Aeonium Lanzarote está constituido por dos especies, Aeonium balsamiferum, que fue publicado por Way Berthelot en el año 1840, tiene flores amarillas, y por otro lado, Aeonium lancerotense. Aeonium lancerotense es un aeonio de flores rosadas y tiene una distribución bastante más amplia que Aeonium balsamiferum y bueno, es una especie bastante prolífica a la hora de producir inflorescencia. Prácticamente todos los individuos o gran parte de los individuos florecen más o menos en un periodo más o menos constante. Sin embargo, Aeonium balsamiferum, bueno, pues no es una especie que se prodiga en floración. No digo que no florezca, claro que florece también en épocas más o menos parecidas, a veces en ocasiones un poquitito más tarde, pero es cierto que no es tan prolífico como el Aeonium lancerotense. Desde el punto de vista morfológico, bueno, y desde el punto de vista genético, el último estudio de Messerschmitt y colaboradores en el año 2023 establecen, usando secuenciación masiva, pues este clado, ¿no? En este clado ven la posición que tiene tanto Aeonium balsamiferum como Aeonium lancerotense. El Aeonium lancerotense parece ser que, bueno, está relacionado con el Aeonium percarnium, es decir, desde el punto de vista morfológico, era de prever esta relación. Lo que es curioso, fíjense cómo luego ponen Aeonium lancerotense como que tiene un ancestro común con los Aeonium con el Aeonium, perdón, de la isla de Cabo Verde, con el Aeonium gorgonium, como con los Aeonium del este de África, que es el Leucoblepharon y el Estuesi. Es decir, aquí volvemos a ver un ejemplo como que pasaba con el Icrisum, que se comentaba antes, ¿no? Que el género Aeonium, bueno, llega del continente, un ancestro, aquí se desarrolla, adquiere una gran diversificación y posteriormente vuelve a recolonizar el continente a partir, pues como se ve, puede ver aquí, a partir de un ancestro común con Aeonium lancerotense, ¿no? ¿Qué pasó con Aeonium balsamiferum? Pues con Aeonium balsamiferum nos vemos que obviamente son dos especies que están en clados distintos, por lo tanto, respecto a la isla de Lanzarote, probablemente son dos introducciones distintas de dos especies, de dos ancestros diferentes, que uno pues dio Aeonium lancerotense y otro Aeonium balsamiferum. En el Aeonium balsamiferum parece, aquí vuelven a estar las especies de Gran Canaria, Aeonium undulatum, Aeonium simpsi, como quizás las especies pues basales dentro de este clado, ¿no? Aquí está Aeonium balsamiferum y Aeonium balsamiferum, pues bueno, pues posiblemente diera lugar, ese ancestro común de Aeonium balsamiferum diera lugar a la colonización de otras islas, como en este caso como Aeonium arboreum en la isla de Gran Canaria o Aeonium arboreum en la isla de La Gomera, e incluso también de nuevo el continente, ¿no? Con Aeonius cornelius lemsi, ¿no? Otro de los endemismos pues más bonitos de la isla de Lanzarote es Thymus origanoides. Este tiene la particularidad que es una especie, un género, perdón, exclusivo de la isla de Lanzarote. Me explico bien. Thymus origanoides es la única especie del género Thymus nativo de Canarias y es endémico exclusivo de la isla de Lanzarote. Es decir, este género coloniza la isla de Lanzarote y por el motivo que fuera, no fue capaz de colonizar el resto de isla o se extinguió del resto de isla, ¿no? Y ha quedado en la isla de Lanzarote con una única especie que es Thymus origanoides. No hay o no conozco yo estudios filogenéticos al respecto, pero los morfológicos, pues como pueden ustedes ver ahí, según Morales de 1994 y Morales de 1996, ponen como especies más afines al Thymus origanoides, pues dos especies del noroeste de África, tanto de Marruecos y Argelia, que son las especies Thymus dreatensis y Thymus
guyoni, ¿no? Respecto a esta otra especie, es un sedum, y como les comentaba con lo que pasaba con el género Thymus, la única especie endémica de sedum que hay en Canarias es Sedum lancerotense, ¿no? Sedum nudum, subespecie lancerotense. Es una especie muy próxima a las especies que hay de flores amarillas de la isla de Madeira, sobre todo a a Sedum nudum y a Sedum brisemoretti. Y desde el punto de vista filogenético, curiosamente, las relaciones son las que se les han aplicado, son unas relaciones bien americanas, ¿no? Es decir, son sedum mexicanos. Es decir, Hart, en el año 1999, pues postula las relaciones a este respecto, ¿no? Es decir, que no sería una especie que llega del continente africano, sino quizás viene del continente americano, pues a la dispersión a larga distancia de las semillas de estas crasuláceas, que son semillas muy chiquititas, pues bueno, quizás sea plausible de que pudiera haber habido esa tipo de conexión. Al menos es lo que se propone en base a los datos que tenemos actualmente, ¿no? De hecho, Messerschmitt y colaboradores en el año 2020, utilizando los marcadores de ITS, MATK, son tanto nucleares como cloroplásticos, si se fijan, aquí se encuentran Sedum lancerotense y ponen como especie hermana de Sedum lancerotense a Sedum brisemoretti y no a Sedum nudum. Sedum nudum está en el grupo, en este clado, sin embargo, desde el punto de vista genético, parece que Sedum lancerotense está más relacionado con Sedum brisemoretti que con Sedum nudum. Por lo tanto, hay autores que pues vuelven a reivindicar el nivel o el valor de especie de Sedum lancerotense y no de subyugarlo a hacer una subespecie de Sedum nudum, ¿no? En este caso, Sedum lancerotense probablemente, o un ancestro que colonizó las islas de Madeira, también recala en la isla de Lanzarote, y en Lanzarote, pues por aislamiento, diverge, ¿no? Y se transforma en este endemismo de la isla de Lanzarote. También hay que dejar, quiero dejar claro también, que este último trabajo del año 2020 vuelve a relacionar a este grupito de sedum macaronésicos con las especies americanas. Es decir, que vuelve a reincidir en que probablemente tengan un origen americano, ¿no? Siguiendo con crasuláceas, pues tenemos aquí a Icrisum tortuosum, la subespecie tortuosum, tiene una subespecie hermana, que es la subespecie Betancourtianum, en la isla de Fuerteventura. Bañares y colaboradores en el año 2008 sugieren pues, que existe un gran parentesco entre las poblaciones de Lanzarote y las poblaciones de Fuerteventura, y bueno, entiende que el rango de varietal es suficiente para definir a estos dos taxones, ¿no? Sin embargo, pues más recientemente, este mismo autor, en el año de 2015, reconsidera su posición y propone el rango de subespecie para estas dos especies hermanas. A través de un análisis de parsimonia, también del ITS y de un marcador de cloroplasto, pues Fairfield y colaboradores en el año 2004 propusieron esta filogenia, ¿no? para el género Icrisum. Y como pueden ver, ahí donde se ve claramente el hecho de este carácter hermano de estas dos especies, el endemismo Icrisum betancourtianum de Fuerteventura y Icrisum tortuosum, y que lo consideraban como basal, quizás ese carácter perenne, ¿no? También que tienen estas dos especies respecto a ese carácter más efímero, anual, trianual, etcétera, que pueden tener las otras especies, pues bueno, podían definir un elemento basal, quizás en este caso, pues un poco apoyando esa teoría de que podrían ser elementos pues más antiguos que el resto del clado macaronésico de Icrisum, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora Hume y colaboradores en el año 2022
proponen una nueva filogenia y en este caso ya no está tan claro esa posición basal. De hecho, aquí se encuentran, fíjense ustedes aquí, Aicrysum tortuosum y Aicrysum bettencourtianum, eso sí, las dos queda claro que son especies hermanas, pero aquí sí que no ponen, ambas las ponen con un cierto parentesco con Aicrysum pachycalum, divaricatum, es decir, las especies de Madeira, ¿no? Y las especies de la isla de La Palma. Y otra de Tenerife, ¿no? Pachycaulum subespecie immaculatum y Pachycaulum subespecie Pachycaulum subespecie Pachycaulum, que es el de la isla de Fuerteventura, y Pachycaulum subespecie immaculatum, que es la isla que es un endemismo de la isla de Tenerife, ¿no? Ven que, bueno, pues eso, pues dependiendo de los estudios, dependiendo de los marcadores que se utilizan, pues no siempre la hipótesis son las mismas, ¿no? Voy ahora a dar paso a dos jarillas, a dos pequeños Helianthemum, descritos en el año 1992. Son los dos últimos elementos endémicos que se han descrito para la isla de Lanzarote, que hoy en día son exclusivos. Más recientemente se describe una especie que es la Vicia vulcanorum, pero bueno, Vicia vulcanorum parece ser que los estudios actuales probablemente consideren que es una especie que también se encuentra en la isla de Fuerteventura, que sea un endemismo canario oriental, ¿no? Pero, sin embargo, en este caso, estos son, podríamos decir, las dos últimas especies que todavía se mantienen como elementos endémicos de la isla de Lanzarote y que fueron, como veo, descritos hace relativamente poco tiempo, bueno, son ya 30 años, en el año 1992. El antiguo Branwelliorum, pues está dedicado a los Branwell, ¿no? Es una especie más, podríamos decir, más estenoica, es decir, crece nuevamente en zonas más áridas, en las zonas de zona media-baja de los riscos de Famara, mientras que la otra especie hermana es Helianthemum González Ferreri, que tiene una distribución pues un poquitito en el siguiente escalón altitudinal, ¿no? que se refresca, ¿no? por los vientos propicios y de vez en cuando por el mar de nubes que acaricia de vez en cuando en las zonas más altas de ese macizo de Famara. Ambas especies, desde el punto de vista genético, han demostrado que son especies claramente hermanas, son especies muy próximas desde el punto de vista genético, y como aquí también volvemos a la misma hipótesis, ¿no? que entendíamos que podían ser unos Helianthemum basales, ¿no? porque por hecho de estar en macizos antiguos, en zonas muy antiguos. Sin embargo, pues como ven, volvemos aquí a que es una especie pues derivada, relacionada con el Helianthemum descrito recientemente para la isla de Fuerteventura como endemismo. Eso es una especie hermana, esto era bastante lógico, era bastante de prever, y curiosamente su especie más próxima es Helianthemum aganae, es decir, aquí hay una relación entre una especie de La Gomera y las especies de las islas orientales, ¿no? Muchas veces claro, esto es lo que implica o nos da que pensar, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que estas especies gomera tenga esa relación con la isla de Lanzarote y Fuerteventura, más que con las islas de Tenerife, ¿no? que se encuentran, en este caso, pues mucho más próximas, ¿no? Bueno, estas son las problemáticas que a veces se generan, ¿no? cuando a veces no sabemos interpretar este tipo de resultado final, ¿no? de fotografía final que nos da estos estudios moleculares, ¿no? Aquí quizás pues hayan procesos, primero faltan especies que se pueden haber extinguido, etcétera, o líneas que han desaparecido. Pero bueno, en estos momentos pues la interpretación que tiene es esa, que la especie más próxima a las especies canarias orientales es este elemento de los riscos del oeste, de los riscos de Agana en la isla de La Gomera, ¿no?
La margarita, esta margarita conejera, allá se le conoce como la hierba de Santa María, es Argyranthemum maderense. Para el que no lo sepa, maderense viene a recordar a la isla de Madeira, ¿no? Y es porque Don, cuando describe esta especie, entiende que el material, a pesar de que es un material que estaba cultivado en los jardines botánicos en Chelsea, creyó que eran originarios de la isla de Madeira. Sin embargo, cuando se estudian el tipo, el material original en el que se basa la especie, se puede comprobar que estaba haciendo referencia a esta especie que crece en la isla de Lanzarote de manera exclusiva y no a ningún ejemplar o a ninguna otra especie que estuviera en la isla de Madeira, ¿no? Por motivos de respeto, ¿no? hacia la prioridad de los nombres cuando se van publicando, tiene prioridad el nombre que primero se publica, y aunque, bueno, quizás no sea el más idóneo, ¿no? Porque nos lleva a ese error, pero bueno, el código en ese aspecto es inflexible y estamos obligados a mantener ese nombre para una especie exclusiva de la isla de Lanzarote, ¿no? Argyranthemum maderense, bueno, que es uno de los argyranthemums más bonitos, sobre todo porque tiene esas flores de color amarillo, casi exclusivo de la isla de esta especie, puesto que es cierto que la isla de La Gomera, curiosamente, pues también en su Argyranthemum, el Argyranthemum calicrisum, pues bueno, aparecen individuos con flores también amarillosas, si bien son amarillos pues un poco diferentes, ¿no? La última filogenia que se ha hecho es la de White y colaboradores en el año 2020 y proponen este árbol en el que ustedes pueden ver, están en pequeñito, yo se las leo un poco. Argyranthemum maderense aquí hay dos individuos de Argyranthemum maderense, pues tienen como especie hermana. ¿Cuál ustedes piensan que sería la hermana, no? Pues la de Isla de Fuerteventura. Pues así es Argyranthemum winteri. Estas dos especies, una endemismo del macizo de Famara, la otra endemismo del macizo de Jandía, y bueno, volvemos a lo mismo, es decir, creemos que, o podríamos creer desde el punto de vista teórico, ¿no? Teniendo en cuenta de que están en territorios geológicamente muy antiguos, que fueran taxones muy antiguos, ¿no? Sin embargo, otra vez la biología molecular nos ha cambiado el chip, nos ha dicho o nos dice que eso no es así, que Argyranthemum maderense y Argyranthemum winteri tienen una posición bastante derivada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, si Argyranthemum colonizó en algún momento Lanzarote en tiempos remotos, pues probablemente desapareció y lo que tenemos hoy en día, Argyranthemum maderense, es el fruto de la colonización de otras especies de Argyranthemum, probablemente de otras islas, como puede ser Tenerife, Gran Canaria, por proximidad, y por aislamiento, pues se genera, ¿no? esta nueva especie, en este caso Argyranthemum maderense, en la isla de Lanzarote. Ahora bien, cuando uno lee mejor o amplía un poco más el foco, ¿no? del clado en el cual se encuentra Argyranthemum maderense, vemos que la especie o el grupo o el clado más próximo son estas especies de aquí, y que cuando uno lee se queda pasmado viendo que son Aeonium hierrense y Aeonium sventeni. Quiere decir que las especies más próximas a Argyranthemum maderense y Argyranthemum winteri son dos endemismos de la isla del Hierro. Si antes nos parecía extraño que la isla de La Gomera, en el caso de Helianthemum, tuviera relación con la isla de Lanzarote y de Fuerteventura, pues aquí se aleja la cosa un poquito más todavía. Es la isla del Hierro la que guarda las especies que actualmente tienen mayor parecido, al menos desde el punto de vista genético, con los elementos de las Canarias orientales. Hipótesis, muchas. Quizás, bueno, la más lógica, o podemos decirle, pues, a ver, Argyranthemum no tiene esa capacidad de dispersión tan grande como para
que hubiera una colonización directa, quizás desde el Hierro hasta la isla, además una isla bastante joven, hacia unas islas muy antiguas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se puede postular aquí es que hayan líneas que hayan desaparecido, es decir, que una especie afín a hierrense y a eso estuvo distribuida también por otras islas, por el Tenerife, Gran Canaria, etcétera, y que hayan desaparecido esos elementos que pudieron tener un origen común y que hoy en día, pues la fotografía que tenemos actualmente es esta. Lanzarote y Fuerteventura, desde el punto de vista genético, pues tienen esa afinidad hacia las especies de la isla del Hierro, ¿no? Otra especie endemismo de la isla de Lanzarote es Férula lancerotensis. Férula lancerotensis se le llama tajornoyo o tajasnoyo. Fue considerada durante mucho tiempo también como especie canario oriental, como un endemismo canario oriental, hasta que Scholz y Reyes Betancourt estudian y comparan el material de ambas islas, bueno, dejando claro que ambas especies eran diferentes, ¿no? Aquí tienen ustedes un ejemplo en este caso que se ve aquí mejor en la fotografía. Esto es Férula arnoldiana. Ven como las vitas que se encuentran, es decir, estos canales resiníferos, secretores que están en la superficie de la cara ventral del esquizocarpo, o bueno, de cada uno de los mericarpos, pues es una en cada lado, es decir, son dos, podríamos decir. Sin embargo, en la isla de Lanzarote aparecen 4 o en ocasiones pueden aparecer hasta 6. Es decir, que tienen unas diferencias morfológicas que, bueno, se consideraron, aparte, como vieron anterior, a la parte de la morfología de la planta, etcétera, pues se consideraron como especies independientes. No existe un estudio filogenético, ¿no? Y bueno, yo ya quiero terminar con el último endemismo que traje, que fue Convolvulus psocasi, ¿no? Convolvulus psocasi es una especie del grupo de los convolvulus volúbiles, de los convolvulus tipo enredadera, ¿no? Y que fue descrita por Sventenius en el año 1960 y es dedicado a Mariano López Soca, ¿no? Que era un amante de la botánica y que fue alcalde de Aría entre el año 49 y el 59, y que, bueno, Sventenius tuvo la oportunidad de conocer, fue bastante hospitalario, y en agradecimiento, pues Sventenius le dedica esta especie a Mariano López Soca, ¿no? La única estudio que hay en estos momentos de filogenéticos al respecto de esta especie es a través del estudio de los ITS. Los ITS en endemismos canarios no suelen ser o no han tenido la capacidad o la suficiente o ser lo suficientemente discriminantes, ¿no? Para que hayan, para diferenciar a las especies. En este caso, pues el ITS de Convolvulus canariensis, fernandensis, fruticosis, López Socasi, Mazzoni, ven que forma ahí un peine, es decir, no tienen unas claras, prácticamente son iguales, es decir, no existe diferenciación. Lo que sí, bueno, podemos saber que el género Convolvulus, al menos en los endemismos canarios del género Convolvulus, es un género, no es un género monofilético. También hay 2 entradas, una que entra al grupo de Convolvulus volubles, podríamos decir, ¿no? Eso de Convolvulus enredadera, o otro grupo de Convolvulus que son el Convolvulus, aquí lo tienen, el Convolvulus floridus, Scoparius y Caput medusa, que forman un clado de los Convolvulus leñosos, ¿no? Y nada, con esto es un poco esta visión que les quería traer sobre el origen de los endemismos de la isla de Lanzarote. Muchas gracias.